¿Qué tal? Buena tarde. Vamos a presentar el principio de operación del ZCS Bus. El ZCS Bus es un convertidor elevador con una característica que la conmutación se va a realizar a cero corriente. ¿Sí? Es uno de la familia de los convertidores cuasi resonantes. Bien, el circuito básico que se utilizará para explicar el principio de funcionamiento se presenta en la pantalla. Podemos ver el inductor de entrada junto al capacitor C0. Estos inductores son los elementos que se calculan de acuerdo a la teoría del convertidor Buck de conmutación dura. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones de diseño del LIN y CO las pueden encontrar en los videos que por ahí tengo de principio de operación del convertidor elevador o alguna bibliografía que hable de convertidores elevadores. ¿Sí? La diferencia entre los convertidores de conmutación dura y el convertidor cuasi resonante se da con el hecho de que se adiciona un esquema o una red resonante que está determinada por el inductor LR y el capacitor CR. El diodo DR va a permitir generar un esquema de media onda. Si yo pongo DR y desactivo este diodo, bueno, este es el diodo antiparalelo del MOSFET, ¿sí? Pero si yo nada más pongo el puro diodo DR, entonces nunca puede dejar de fluir la corriente en un solo sentido, aprovechando el principio de operación de unidireccionalidad que tiene el diodo normal. Entonces, lo único que vamos a generar aquí es un flujo de corriente que en su momento vamos a ver cómo trabaja. El diodo DM es, de igual manera, es el diodo que se utiliza en el principio de operación del convertidor elevador. Bien, para analizar el circuito y llegar al principio de operación y cómo trabaja este nuevo convertidor, lo primero que tenemos que entender es que, o aceptar, es que este inductor siempre va a ser mucho mayor a LR, es decir, LIN va a ser mucho mayor a LR. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar una aproximación tal que la fuente de voltaje o el bus de CD que tengo aquí, que es el que energiza todo el sistema, junto con el inductor LIN, van a formar una fuente de corriente que si esta inductancia es mucho mayor a LR, normalmente un término mucho mayor en estos esquemas es 20 veces. Empíricamente he encontrado que un valor de 20 es más que suficiente para que esta fuente de corriente se comporte de forma muy constante. Esta corriente, esta nueva fuente de corriente equivalente va a ser aproximadamente igual al voltaje de entrada, al bus de CD, entre la inductancia y se considera que va a ser constante. Una vez que yo encuentro esa fuente de corriente equivalente, entonces todo mi circuito se reduce a esta parte que tengo aquí. Tengo el inductor resonante, el capacitor resonante, esta es la red resonante y todo este esquema va a formar la nueva red de conmutación resonante. Nuestra operación o nuestro análisis se va a centrar en este esquema. Tengo el diodo, tengo el capacitor y tengo R. Ahora, como deseamos una ZCS, entonces lo que queremos o lo que vamos a buscar es que la corriente que circula por el inductor resonante, pues comience desde cero para que podamos conmutar a cero corriente. Entonces, vamos a buscar llegar a esto en su momento, porque aquí, acuérdense que esta es corriente en el inductor resonante, este es el tiempo. Entonces, vamos a buscar que esta corriente parta de cero, evolucione de alguna manera y tiende a cruzar por cero, porque entonces aquí es donde nosotros vamos a conmutar. En esta parte es donde se considera o se realiza el ZCS. ¿Sí? Entonces, eso implica que la condición inicial es que la corriente del inductor valga cero. ¿Cómo logro que la corriente que circule por aquí valga cero? Haciendo que el interruptor esté en bloqueo. Eso entonces, si este interruptor está en bloqueo, recuerden que de principio de operación de convertidores, el diodo de marcha libre siempre va a estar en acción contraria al MOSFET. Si este MOSFET o interruptor de conmutación está en bloqueo, entonces el diodo de marcha libre va a estar en conducción. Si considero condiciones ideales, entonces aquí tengo voltaje de salida en esta parte. Considero que la caída de tensión en el diodo que está en conducción es cero, por lo tanto puedo decir que el voltaje en este punto es aproximadamente V0. Eso indica entonces que el voltaje en el capacitor resonante en condición inicial vale cero, V0, perdón. ¿Sí? Y la corriente del diodo de marcha libre va a ser igual a la corriente de entrada, dado que por aquí está el circuito abierto, el capacitor está cargado, entonces ya no permite que haya flujo de corrientes en sus placas, dado que el capacitor está ya cargado, y entonces la corriente pasa por el diodo de marcha libre y se va a dividir en I0 e IR. Esa parte entonces ya quedó ahí. Bueno, una vez que tengo las condiciones iniciales, puedo ver el modo 1. Se van a presentar 4 modos de operación.
¿sí? El modo 1 se va a dar en el intervalo de 0 a T1 y va a tener una duración T1. ¿Qué sucede en el modo 1? En el modo 1 se va a iniciar cuando el MOSFET pase a conducción. Cuando el MOSFET pasa a conducción, entonces la fuente de corriente equivalente va a empezar a entregar su flujo de corriente hacia el inductor. Por lo tanto, el inductor va a empezar a cargarse y se va a cargar con una tasa, ¿sí? O una razón de cambio con respecto al tiempo determinado por su diferencia de potencial entre el valor de inductancia. Siempre, siempre va a ser de esa manera en cuanto a la definición. La tasa de cambio la pueden encontrar en la literatura como la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje en el inductor entre la inductancia. Y el voltaje del inductor es esta diferencia de potencial. ¿Qué voltaje tengo aquí? Aproximadamente V0, acuérdense. ¿Qué voltaje tengo aquí? El voltaje drain fuente de mi MOSFET. ¿Sí? Si el voltaje drain fuente considero que es despreciable, dado que seleccione un MOSFET con una RDS muy, muy pequeña, entonces puedo decir que esta tasa de cambio es aproximadamente V0 entre L R. Bien, esta corriente va a seguir creciendo desde cero, recuerden que parte de cero, va a empezar a crecer desde cero hasta el máximo de corriente que se va a alcanzar en T igual a T1. Cuando se alcanza la corriente en T igual a T1, o se llega, perdón, al tiempo T igual a T1, es cuando la corriente que empezó a crecer desde cero en el inductor y llega a un valor máximo en ese momento, de corriente de entrada. Si el valor máximo de esta fuente de corriente es el que va a determinar cuándo termina el modo 1. El modo 1 termina cuando el flujo de corriente por el inductor partió de cero y llegó a la corriente de entrada. Entonces, en esta expresión 1, yo puedo aquí sustituir corriente de entrada, aquí sustituyo el tiempo T1, que es el final del modo, y esto me permite despejar a qué es igual el tiempo final del modo 1, y entonces va a estar dado por el LR, corriente de entrada de 0, expresión 2. ¿Y qué sucede en el capacitor? En el capacitor, en todo momento, la corriente que va a circular en el capacitor va a circular, ojo con lo que acabo de decir, va a ser igual a la corriente de entrada menos la corriente que esté drenando el inductor. Se cumple esta expresión. Mientras esta corriente que circula por el inductor no alcance el valor de la corriente de entrada, entonces no hay circulación de corriente hacia el capacitor y por lo tanto el capacitor se mantiene cargado al potencial aproximadamente igual a V0. En la práctica, este potencial va a ser V0 más la caída de tensión del diodo. El modo 2, que va del intervalo T1 a T2, con duración T2, inicia cuando la corriente del inductor alcanzó el valor de la fuente de corriente equivalente. Como el MOSFET está en conducción, entonces esta corriente va a seguir creciendo más allá del valor de la fuente de corriente. ¿Y cómo se logra que pueda crecer más allá del valor de la fuente de corriente constante que tengo aquí o equivalente? Bueno, vamos a recordar la ecuación de corriente del capacitor resonante. La ecuación de corriente del capacitor resonante es igual en todo instante de tiempo a la corriente de entrada menos la corriente del inductor. Cuando esta corriente se vuelve igual o mayor a esta corriente, N, que aquí lo tengo, si cuando esta se vuelve mayor, cuando se vuelve igual, esto vale 0. Pero cuando esta corriente es ligeramente mayor a la corriente de entrada, entonces la corriente del capacitor va a ser menos la diferencia que se esté dando instantáneamente. ¿Qué quiere decir el menos? Que el flujo de corriente ahora cambia de dirección. Ahora sale del capacitor y por lo tanto va a contribuir con el crecimiento de corriente del inductor resonante. ¿Sí? Al mismo tiempo, como la corriente ahora fluye del capacitor hacia el inductor, ya no es posible que el diodo de marcha libre permanezca en conducción. ¿Por qué razón? Porque este voltaje, en el momento que el capacitor empieza a entregar corriente, este voltaje se va a empezar a descargar. Y en el momento que se descarga, se pierde la condición única que mantiene en conducción al diodo de marcha libre. Entonces, este sale del juego, ¿sí? Y esta corriente empieza a fluir hacia el inductor. Se van a establecer dos tasas de cambio nuevamente. La razón de cambio o tasa de cambio del inductor, que está dado por la expresión 3, y la tasa de cambio o razón de cambio del capacitor en cuanto a voltaje, que está dado por la expresión 4. Estas expresiones son expresiones básicas de teoría de circuitos, que es muy importante que siempre las tengan presentes cuando quieran estudiar esquemas resonantes. ¿Sí? La derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo va a ser igual al voltaje del inductor con respecto a LR. La derivada de voltaje del capacitor con respecto al tiempo va a ser igual a la corriente del capacitor con respecto a CR. Y ya en el circuito que estamos analizando, entonces veríamos cuánto vale la diferencial del voltaje del inductor.
Y la diferencial del voltaje de inductor va a ser este voltaje menos este. Ya habíamos dicho que íbamos a despreciar esta caída para encontrar ecuaciones más simplificadas. En un análisis más profundo se tiene que tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Y este voltaje a qué es igual? Es igual al voltaje del capacitor que se está descargando, que está sufriendo una razón de cambio, ¿sí? Dado que el diodo de marcha libre quedó fuera, está en bloqueo. Y el voltaje en el capacitor es igual a la corriente del capacitor, que en todo instante de tiempo es igual a menos la diferencia de la corriente del inductor menos la corriente de entrada. Ahí está. Entonces, con 3 y 4 y con las condiciones iniciales, que al inicio del modo la corriente del inductor vale corriente de entrada, ¿sí? La fuente de equivalente y el voltaje del capacitor vale V0, se pueden solucionar la expresión 3, perdón, 3 y 4 y se obtiene la solución en corriente en el inductor y la solución en voltaje en el capacitor. Vamos a analizar primero la solución en la corriente del inductor. Dese cuenta que es un nivel de CD, acuérdense que el primer planteamiento es que esta fuente de corriente equivalente vamos a considerar que es casi constante. Entonces, corriente de entrada, que ahí está, es una línea imaginaria, y montado sobre este nivel de CD, vamos a tener mi señal sinusoidal a frecuencia omega R, frecuencia angular omega R. Acuérdense que omega R es igual a 2 pi FR. De ahí pueden despejar FR. Entonces, con una frecuencia angular omega R y una amplitud, una corriente pico de mi señal sinusoidal dado por B0 ZR. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este momento es que cuando yo mandé a conmutar el MOSFET, aquí lo mandé a conmutar en este punto, la corriente empezó a crecer durante el modo 1. El modo 1 termina cuando la corriente del inductor es igual a la corriente de entrada. Ahí está. Después comienza el modo 2, ¿sí? El modo 2 es desde este punto hasta este punto. Se empieza a conformar la señal sinusoidal. Aquí está. Con con una amplitud pico. Esta amplitud pico es la que se va a traducir acá. Se va a presentar desde este punto hasta este punto. Y este punto es importante. La vamos a llamar corriente pico del inductor resonante y este va a ser igual a lo que resulte voltaje de salida entre ZN. Ya habíamos explicado en otros videos que ZN. ZN es la impedancia característica de una red resonante serie con cero pérdidas. Entonces tengo este corriente pico, que es esto, y entonces tengo una señal sinusoidal. Si yo la dejara continuar, yo vería esto, una señal sinusoidal montada sobre un nivel de CD. Bien, ¿qué sucede con el voltaje? El voltaje, vean, es igual al voltaje V0 coseno de omega RT. Entonces, parte de V0, ahí está, mientras la corriente del inductor no sobrepase la corriente de la fuente equivalente, IN, el voltaje se permanece en V0. En el momento que lo sobrepasa, el capacitor se empieza a descargar. Por eso, si graficamos el voltaje del capacitor, vemos que se va descargando, descargando, y es muy fácil encontrar que cuando el seno es máximo, el coseno vale 0. Por eso es que aquí lo dibujamos de esta manera. Cuando el seno termina su primer semiciclo, que es aquí, el coseno es máximo negativo, y entonces yo tendría en esta parte, no quedó indicado, pero lo ponemos ahorita, menos B0. Y conforme la corriente del inductor sigue evolucionando en el semiciclo negativo, el voltaje en el capacitor sigue evolucionando ahora con un semiciclo negativo tendiendo hacia algo positivo. Bueno, entonces esto es lo que sucede en este modo de operación, y este modo de operación, debido a que se genera esta señal sinusoidal, se le conoce como esquema resonante. ¿Cuál es la gran característica o qué nos sirve? Nosotros, en el momento que sabemos que se genera, tenemos la seguridad que se genera una señal sinusoidal resonante, quiere decir que conocemos su frecuencia. Por lo tanto, conocemos frecuencia de resonancia, por lo tanto, conocemos el periodo de resonancia. Este es medio periodo, y si yo tengo la expresión que me indica cómo evoluciona la corriente durante todo este intervalo, entonces yo puedo encontrar el valor exacto al cual la corriente se acerca a cero o es igual a cero. Y en el momento que la corriente sea igual a cero, en ese momento yo puedo mandar a conmutar y cumplo con la condición de conmutación a cero corriente. Para eso sirven esos esquemas resonantes. ¿Por qué se les llama cuasi resonantes? Porque en la práctica es casi imposible conmutar cuando la corriente vale cero, porque esa conmutación va a depender de la frecuencia de resonancia. Una cosa es el cálculo del inductor, cálculo del capacitor, que otra cosa es
comercialmente qué inductor, qué capacitor se consigue. Por eso es que siempre vamos a estar cercano a la conmutación en resonancia. Por eso se le llama convertidores cuasi resonantes. Una vez que tenemos esto entendido, aquí está el ZCS, como les decía, entonces podemos conocer la duración del modo 2. ¿Cuánto dura el modo 2? Pues como les decía, simplemente la expresión de corriente inductor le igualamos a 0, despejamos el tiempo o duración T2, ¿sí? ¿Sí? Lo despejamos y aquí tienen la expresión. ¿Para qué es importante esto? Porque yo necesito conocer cuánto tiempo debe de permanecer en alto el MOSFET y eso se conoce como tiempo de encendido. Con el tiempo de encendido o tiempo en conducción puedo conocer el ciclo de trabajo. Y el tiempo de conducción aquí es igual al intervalo T1 más el intervalo T2. ¿Sí? Por eso necesito T2. Otra forma de calcular el T-on es el T1 más este tiempo sí lo conozco porque es un medio periodo. Por lo tanto va a ser TR sobre 2. Y en la práctica, esta aproximación es muy válida. Este intervalo de tiempo que me falta es muy cercano a este intervalo de tiempo. El gráfico no le hagan caso, es un gráfico, pues obviamente que no quedó simétrico, pero este tiempo se acerca mucho a este. Por esa razón puedo decir que el tiempo de conducción del MOSFET va a ser aproximadamente igual al tiempo T1 más TR2 más el tiempo T1. Y de aquí yo ya puedo calcular lo que sería el ciclo de trabajo. Acuérdense que el ciclo de trabajo, ¿a qué va a ser igual? Al tiempo T-on entre el periodo, voy a poner PWM, el periodo o periodo de conmutación al cual va a estar trabajando el MOSFET. Para eso es importante esta expresión que tengo aquí. Bien, ahora, una condición importante, regresamos, una condición importante, yo tengo que asegurar que la evolución de la corriente resonante cruce por cero. ¿Sí? Que sea factible que cruce. Para asegurar que cruza por cero, yo les decía hace un momento, este es una sinusoide, este es el semiciclo positivo. Si yo dejara continuar el semiciclo negativo, yo vería que tendría algo como esto. Esta amplitud que está aquí es igual a esta amplitud. Por lo tanto, la corriente pico del inductor resonante tiene que ser igual o mayor o igual a quién? A por lo menos este valor. ¿Sí? En este caso, a la corriente de entrada. Esta es la condición de diseño. Yo tengo que asegurar que el pico de mi señal sinusoidal, es decir, esto, sea mayor a la corriente de entrada. Porque si esto no se cumple y es menor, quiere decir que entonces tendría un semiciclo tal vez así. Y por lo tanto el semiciclo acá también sería de la misma amplitud y tal vez sería así. Bueno, déjame dibujarlo mejor. Tal vez sería algo así. Y aquí se ve claramente que la corriente tiende a cero, pero nunca cruza por cero. Para lograr que cruce por cero, yo necesito esta condición. Eso implica, entonces, lo que estamos planteando acá, que el pico de mi corriente sinusoidal resonante sea mayor a la corriente de entrada. De aquí despejo la impedancia característica, y entonces esta impedancia característica va a ser igual a B0 entre beta veces por la corriente de entrada, donde beta vale mayor que 1 y es un factor de ajuste o factor de diseño que yo voy a utilizar. ¿Cuánto tiene que valer beta? Aquí no hay regla. Hay que hacer cálculos, hay que hacer simulaciones principalmente para ver cómo el valor de beta, un beta de 1.1 o un beta de 1.5 o un beta de 2, va a afectar al pico de corriente. Entonces hay que tomar en cuenta y aquí hay que hacer simulaciones. El modo 3 se va a dar en el intervalo T2 a T3 y va a tener una duración T3. Al inicio del modo, ¿qué se cumple? La corriente del inductor vale 0, porque el MOSFET ya lo bloquea, aquí está. El voltaje en el capacitor el voltaje en el capacitor resonante es menor que 0. ¿Por qué es menor que 0? Recuerden dónde hicimos la conmutación. La conmutación se hizo aquí. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor es menor que 0. Puedo saber exactamente cuánto vale el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor está dado por esta expresión. La expresión de solución que encontré en la fórmula 6 o expresión 6 y le sustituyo en el tiempo t igual a t mayúscula 2. Y entonces puedo conocer analíticamente cuál es el voltaje al cual inicia el modo 3. El diodo de marcha libre está en circuito abierto, bloqueo, como se le conoce, y entonces puedo ver que como el MOSFET ahora lo mandé a bloqueo, la fuente de corriente, todo su flujo de corriente ya no se va por el inductor resonante, no se puede ir por el diodo de marcha libre porque está en bloqueo ahorita, y entonces la corriente
se va la placa, empiezo a inyectar corriente a la placa de un capacitor, en este caso el capacitor resonante. Por lo tanto, el capacitor se va a empezar a cargar, ¿sí? Y se va a cargar a una tasa, a una razón de cambio, ¿sí? Otra vez la fórmula básica, ¿sí? Entonces la tasa va a ser igual a la corriente de entrada, que es la única que llega ahorita, ahí está, recuerden que aquí ya no hay corriente, entre el valor del capacitor, expresión 9. El voltaje inicial está dado por esta expresión. Entonces, con 9 y con la expresión 8, que por acá tengo, vamos a buscarla, ¿dónde está la expresión 8? El tiempo al final del modo, sí, creo que aquí quedó mal esta, perdón, es la 7, la expresión 7, ¿cuánto vale el T2? Una disculpa, ¿cuánto vale el T2? Entonces, con 7, con 9 y con 7, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí para los que están siguiendo el canal, por favor, una disculpa. Aquí es con 7, es la expresión que me permite calcular cuánto vale el T2. Podemos despejar y calcular el tiempo final o la duración del modo 3, que sería esta parte. Ya que tenemos eso, entonces el modo 4 es el modo siempre el más simple de explicar, porque el MOSFET ya entró, ya está en bloqueo inverso. Una vez que el capacitor empieza a cargarse y alcanza el voltaje, ¿sí?, necesario para que el diodo conduzca, que sería el voltaje de salida, entonces el diodo de marcha libre conduce, entra en conducción. Cuando este voltaje, repito acá se está cargando, acuérdense, en el modo 3. Por lo tanto, el final del modo 3 es cuando este voltaje es igual al voltaje de salida, porque en ese momento el diodo conduce, y ahora sí, si el diodo conduce, la fuente de corriente entrega su corriente hacia la carga, mantiene el capacitor resonante en carga y bueno, todo lo que ya hemos explicado en el capacitor de salida junto con R. Y regresamos otra vez a las condiciones iniciales al inicio del modo 1. El intervalo T4, que es pues está dado por el periodo de conmutación menos intervalos T1, T2 y T3, que ya los tenemos. La relación o la nueva ganancia se va a encontrar con la relación volts-tiempo. Recuerden que la relación volt-tiempo indica que en un periodo de conmutación el producto voltaje de inductor por el intervalo es igual a 0. Entonces, simplemente analizamos cuánto vale el voltaje en el inductor LR en los intervalos de conmutación y se plantea esta expresión. No es muy difícil de llegar a ella, ¿sí? Se plantea esta expresión. En el canal, cuando expliqué el principio de operación del convertidor Buck, del convertidor Bose, ahí están, explico con más detalle cómo es el procedimiento para llegar a esta expresión. Aquí, por tiempo, simplemente se plantea. Una vez que tengo esta expresión, de aquí lo que voy a buscar es, voy a despejar B0 entre B de entrada. ¿Por qué B0 entre B de entrada? Porque B0 entre B de entrada se llama ganancia de voltaje. En este caso, ganancia de voltaje en CD es la forma en cómo se simboliza la ganancia en un convertidor CD-CD. Y resulta que esa ganancia de voltaje es igual a 1 sobre 1 menos la relación frecuencia de conmutación del MOSFET entre la frecuencia de resonancia. Quiere decir que la ganancia va a estar determinada por la relación que se obtenga de frecuencia de conmutación y frecuencia de resonancia. De esta expresión despejamos FR y podemos obtener el valor que se necesita de frecuencia de resonancia para lograr una ganancia de voltaje deseada con una frecuencia de conmutación que hayamos seleccionado nosotros. Casi para terminar, entonces aquí tendríamos ya prácticamente cómo quedó ya el esquema al final de los modos de conmutación. Y entonces veríamos, mando a conmutar en t igual a 0, la corriente del inductor empieza a crecer hasta que alcanza I corriente de entrada. Mientras la corriente del inductor no alcance la corriente de entrada, el voltaje en el capacitor resonante se mantiene a voltaje de salida en forma aproximada. Acuérdense que es aproximada, estrictamente hablando sería más voltaje de diodo, ¿sí? Cuando empieza el modo 2, se genera el efecto resonante y entonces tengo la señal sinusoidal que va a terminar este modo 2 cuando la corriente yo la mande a conmutar muy cerca, si no es que en 0. Y en ese momento voy a tener el concepto de ZCS. Y en ese momento el MOSFET lo mando a conmutar y lo mantengo en bloqueo hasta que vuelva a conmutar otra vez. ¿Qué sucede con el capacitor? Mientras la señal sinusoidal va evolucionando, el capacitor evoluciona como un cosenoidal, ¿sí? Como un coseno. Cuando yo conmuto aquí sería el tiempo T2 y el tiempo T3 va a ser cuando el voltaje en el capacitor
Alcance aquí hay un pequeño error con el voltaje en el capacitor. Esta línea tiene que estar acá, aquí. Aquí sería T3. ¿Sí? Algunos errores que visten las diapositivas. Cuando este voltaje en el capacitor alcance el voltaje de salida nuevamente, se mantiene el voltaje de salida, la corriente en el inductor vale 0, el voltaje en el capacitor es igual a V0, y aquí en este momento, de aquí en adelante, el diodo de marcha libre ya está en conducción. Simplemente dejo que evolucione el tiempo que faltó para el TPWM, que es desde aquí hasta acá, acá está el TPWM, y en ese momento se manda a conmutar nuevamente nuestro esquema, nuestro MOSFET, mandamos a conmutar y se vuelve a repetir. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros aprovechamos para hacer la conmutación a cero corriente. Una vez que tenemos esto, pues simplemente el formulario, cuáles son las fórmulas básicas, pues aquí se las planteo, algunas son conocidas, por ejemplo la corriente, que se necesita para algunos cálculos, pues voltaje de salida entre valor de carga equivalente. Acuérdense que en cualquier esquema convertidor, la corriente de entrada siempre es mayor a lo que resulte la ganancia de voltaje por la corriente de salida. La ganancia de este nuevo convertidor, de aquí despego la frecuencia de resonancia, y aquí tenemos esta expresión que es la que se va a usar para el diseño de un convertidor ZCS bus. Vean que la frecuencia de resonancia depende de la frecuencia de conmutación. Esta la eligen ustedes. Ustedes deciden a qué frecuencia van a conmutar y en función de la ganancia solicitada, deseada, calculan la frecuencia de resonancia. Una vez que tienen la frecuencia de resonancia, calculan la impedancia característica, que está dada bajo, esta es la condición de diseño que ya expliqué. Seleccionan un beta adecuado. Yo les recomiendo que seleccionen un beta de 1.1 o 1.2 y con eso comiencen y empiecen a hacer simulaciones. Todo esto lo conocen, calculan la ZN. Con ZN ya pueden, y FR ya pueden calcular la inductancia resonante y la capacitancia resonante. Como estos esquemas se operan en modo continuo, ¿sí? Recuerden que es modo continuo, que es modo discontinuo. Modo continuo es que la corriente que circula en el inductor del convertidor nunca caiga a cero. Entonces, hay una condición empírica que indica que la delta I debe andar entre un 20% a un 40% de la corriente de entrada. Esto se puede reducir todavía al 5%, siempre y cuando ustedes ya tengan experiencia y conocimiento de que si esto lo reduce, qué impacto va a tener en los demás componentes. Para eso hay que estar haciendo ejercicios. Calculo T1, calculo T1 con la fórmula aproximada, o pueden utilizar la fórmula analítica, la que guste. Y con T1 calculo el ciclo de trabajo. Aquí está. Acuérdense que el periodo de conmutación es el inverso de la frecuencia de conmutación. Y con el ciclo de trabajo, ahora sí calculo el inductor de entrada y calculo el capacitor de salida. Y lo único que faltaría, pues bueno, es el voltaje de rizo que quiero imponer. Y con todo eso, tenemos nuestro diseño. Y lo único que tienen que verificar es que la inductancia de entrada siempre sea mucho mayor a la inductancia resonante. Siempre va a suceder. Nada más revisen esta parte. Y con eso tendríamos ya en forma de explicación el principio de operación del convertidor ZCS bus, ¿sí? Que es este. Y en una segunda parte del video pondríamos la explicación o cómo opera ya en un diseño en simulación en LTSpice. Pero aquí lo dejaríamos. Y bueno, yo espero que esto les ayude a entender este tipo de convertidores que al principio se ven muy complejos, pero la verdad es que es aplicar simplemente teoría de circuitos, teoría de electrónica de dispositivos que por ahí tenemos. Y con eso es más que suficiente. De mi parte sería todo y pues bueno, yo espero que les ayude y nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien.